del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz sobre nuestra inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédenos luz para entender, memoria para retener, método y lucidez para interpretar lo expresado. Ayuda al comienzo de nuestro trabajo, dirige su progreso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, algo que es muy importante es este tema. Ya hemos visto la necesidad de pertenecer a la iglesia. Espero que ustedes lo hayan entendido muy bien, porque está relacionado. El pertenecer, ¿verdad? El que yo me sienta parte de. Y si yo me siento parte de, entonces también tengo que formarme. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que tenga un conocimiento ordenado de lo que yo creo. Por lo tanto, si yo soy un cristiano, tengo que buscar la forma de ordenar mi vida. Así como hay un orden en los grados escolares que uno va cursando, la primaria, la secundaria, la preparatoria, no me puedo saltar de la primaria a la preparatoria. Así también en mi vida de fe, en mi vida cristiana, tengo que sistematizar mi vida de fe. De tal manera que no debo de regresar a mi iglesia siendo el mismo, ni confesándole al Padre las mismas cosas todos los días. O decirle, Padre, es que me quiero confesar. Al día siguiente, otra vez me quiero confesar. La semana siguiente, otra vez me voy a confesar. Y le digo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces, ¿dónde está la conversión? Por eso es muy importante entonces entender qué es formación. Pues es darle forma a algo, ¿no? Y aquí, como les dice muy bien su manual, formación, dice, es hacernos cada vez más como Jesús. Esa es la tarea, hacernos cada vez más como Jesús. Porque nosotros, desde el momento en que fuimos bautizados, somos discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos somos pastores. Le cargamos los milagros al sacerdote. Decimos, el Padre es nuestro pastor. Pero realmente lo que dice la Sagrada Escritura dice que pastoreemos todos. Todos estamos invitados a pastorear, porque todos tenemos una responsabilidad. Todos, hasta los niños chiquitos, tienen una responsabilidad. Entonces, pastorear es hacer bien las cosas que me tocan hacer. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser pastores en el lugar en donde nos encontremos. ¿Verdad? Y, por ejemplo, un niño que está estudiando la primaria tiene que ser un buen pastor ahí, sacando buenas notas, ¿verdad? Siendo responsable cuando le toca atender su cama, lavar los trastes, etcétera, etcétera. Todos debemos de tener tareas. Y todos entonces debemos de ser corresponsables en la misión de la iglesia. Si no, no se va a entender nunca el sentido de iglesia. El Evangelio es para todos. Por eso el Papa Francisco ya dice
quiero una iglesia en salida. Y hay que entender bien lo que nos está diciendo la teología del Papa Francisco. La teología del Papa Francisco nos dice, todos somos corresponsables de la misión de la iglesia. Todos, absolutamente todos debemos de participar. Nadie debe de estar exento. Nadie debe de apagarse. Por eso les mandé una lectura, ¿verdad? Bueno, eran dos. Una para los que ya tienen mucho tiempo en la iglesia y siempre están en sus parroquias, ¿verdad? Es muy interesante lo que les dice ahí ese articulito, ¿verdad? Dice que a veces nada más queremos centralizar en la parroquia. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar ser creativos para generar una iglesia en salida. Sí, la parroquia es el lugar en donde nos reunimos, todos nos congregamos para darle gracias a Dios. Pero también tenemos que crear nuevos espacios para evangelizar. Y entonces tenemos que aprender a descentralizar, pero buscando siempre también la unidad, la comunión. Es un reto muy grande, ¿verdad? ¿Cómo acudir a los diferentes lugares que son eclesiales sin perder la comunión? Y ese es el reto que tenemos, esa es la tarea, por eso nos estamos formando para ser discípulos misioneros. Porque tenemos que salir del estado de confort que nos puede dar la iglesia, en donde nosotros podemos decir, es que no nos funciona. Bueno, entonces, debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, dijo Jesús. Y la tarea entonces es que los laicos y sacerdotes salgan del estado de confort para generar una iglesia que convoca, ¿no? Por eso dice que aquí mismo, ¿no? Las etapas del discipulado son encuentro, porque a veces nada más nos podemos quedar con el encuentro con Dios y decir, qué bonito estamos aquí, hagamos 3 chozas, como le dijeron a Jesús, ¿verdad? Los discípulos. Es que es muy padre, es que a mí me gusta cantar, es que a mí me gusta ver enfermos. Qué bueno que ya estás descubriendo tu don, tu carisma, ya estás descubriendo tu ministerio dentro de la iglesia. Es que a mí me gusta enseñar. Muy bien, ya has descubrido, ya descubriste tu carisma y tu don por el encuentro. Qué bueno. Pero también tienes que tener conversión. Y conversión significa cambio de mentalidad. Porque es muy fácil. No, pues fíjate que fulano, sutano, perengano, no más bien. Pues qué bueno que van a la iglesia. Bendito sea Dios. Si dices que son los peores del mundo, imagínate si no fueran. Por eso la conversión entonces implica el cambiar de mentalidad, el salir de mi estado de confort, de decir, ay, qué hermoso, qué bello. Y viendo que cada vez más desciende nuestro número de cristianos. Porque realmente los que construyen la iglesia son ustedes. Porque todos somos laicos en algún momento. Los sacerdotes en algún momento fuimos laicos. A veces algunos en
Pero tenemos que recordar que en algún momento nuestro estado de vida fue el ser laicos. Y todos debemos estar en el mundo, sin ser del mundo. Por eso, otro paso importante ante esto es la comunión. No se entiende la vida de fe sin comunión. No podemos ser entes apartados, vivir al margen. Tenemos que estar en comunión. Por eso sabemos cómo se divide nuestra iglesia arquidiocesana. Están nuestras ermitas, capillas, rectorías, parroquias. De ahí sigue nuestro decanato. Después de nuestro decanato sigue nuestras zonas pastorales, ¿verdad? Hay toda una estructura que nos debe de enlazar a vivir una comunión, una común unión, para que todos seamos. Por eso a veces es muy escandaloso lo que llega a pasar, ¿no? Llega a pasar que algunos se encargan de señalar. No, pues es que ese es conservador. No, pues que ese es liberal. No, que ese es popular dentro de las mismas comunidades. Y algunos dicen, no, pues yo pertenezco al Opus Dei, yo pertenezco a los jesuitas, yo pertenezco a los franciscanos, yo pertenezco a los dominicos. Bueno, está bien que sigas una espiritualidad, pero la espiritualidad también te debe de llevar a la comunión, no a ser una secta, ¿verdad? No podemos ser sectas, entes apartados que digan, yo nada más pertenezco a esto, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida en comunión. Sí, ciertamente algunos, pues nuestra espiritualidad a lo mejor es más intelectual, a otros nuestra espiritualidad es más de movimiento del cuerpo, la danza, ¿no? Como las comunidades africanas que se mueven en la misa, misas largas de 2 horas, ¿no? Que a lo mejor algunos no las aguantarían, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos que buscar nuestro punto que nos lleve a un encuentro con Dios, a una espiritualidad en comunión, ¿verdad? Algunos son muy carismáticos, benditos sea Dios. A algunos les gusta estar cantando, y si se puede toda la misa cantando, muy bien. Por eso debería de haber, pues, formas dentro de nuestras iglesias que lleven a vivir las diferentes espiritualidades, porque todos somos diferentes. Una misa donde les gusta danzar, una misa donde les gusta cantar, una misa, por eso tenemos que ver los diferentes lugares en que nos encontramos para vivir nuestra espiritualidad. Por eso formarme como discípulo es que yo sea consciente de cuáles son mis dificultades y cuáles son mis aciertos. Y esto me debe de llevar entonces a la misión, con mis particularidades de lo que yo soy. Por eso no debemos de excluir a nadie, todos debemos de ser uno. Y con mis particularidades que yo tengo, estoy invitado entonces a llamar a otros que quieran seguir al Maestro, porque al que siguen es a Jesús. No porque yo sea el líder, tengo que poner por encima de Jesús. Siempre tengo que poner por encima de todo a Jesús. Porque yo creo en el Dios revelado por Jesucristo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, como podemos ver, la formación es un proceso gradual y sistemático.
Entonces tenemos que recorrer este proceso formativo dentro de nuestra arquidiócesis, que aquí ya está sistematizado, ¿no? Ahí vamos a pasar a la primera diapositiva para ver qué es lo que tenemos que ver. Entonces tenemos que ver el objetivo de descubrir la necesidad de formarme integralmente. Creo que ya lo vimos ahorita, ¿no? El primero. El segundo es recordar el itinerario formativo de la arquidiócesis. Y el tercero es conocer la propuesta de la formación básica. Bueno, entonces ahora vamos a pasar por el itinerario de la arquidiócesis. Pasamos ahora al itinerario. Bueno, ¿cómo es la formación del proceso integral? Pues primero tenemos que ver que somos personas. ¿Qué significa ser persona? Bueno, la definición clásica que dicen en las letras es sustancia individual de naturaleza racional. Ay, Dios mío, ¿qué digo? Bueno, quiere decir que todas las personas nos comunicamos y tenemos una individualidad porque somos únicos e irrepetibles. Eso quiere decir en sí. Entonces una persona tiene su particularidad y tenemos que aprender a construir una vida juntos, no excluirnos, ¿no? Como llega a pasar, ¿no?, en algunas iglesias, que no ven a la persona, sino ven a un instrumento, al cura. Es un instrumento que nada más usted está aquí porque me tiene que servir. Y cuando yo lo quiero y donde yo lo quiero y a la hora que yo lo quiero. Oye, pero es que tengo misa y no me importa, usted está aquí para servirme. Y sí, estamos para servirle, pero también hay que poner tiempos, lugares, formas y estrategias. Sí, estamos para servir, ¿no? Pero ya cuando llegan las ofensas, entonces ya no estamos tratando a los demás como personas, como objetos. Y a veces también entre nosotros nos podemos tratar así. Y entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es muy importante esto, ¿verdad? Porque somos personas que tenemos una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Tenemos que comer, desayunar, cenar, son nuestras necesidades biológicas, ¿verdad? A veces no, muchos no toman conciencia de eso. Y llegan a la iglesia, ¿y qué es lo que dicen? Pues el padrecito tiene mucho dinero. Él no necesita nada, vive del aire. Y termina la misa. ¿Por qué está tan cara la misa? El padre no come entonces. No paga luz, no paga agua. Y a veces cuando llega el momento de la ofrenda, sacamos la monedita más chiquita, la de 50. Bueno, quién sabe, en algunas partes pasa eso, ¿verdad? La de 50 centavos. Y el padre saca una bolsota llena de 50 centavos. En algunas iglesias, ¿no? Llena así. Y tiene mucho dinero el padre. Y luego llega a reclamar la gente. Padre, mire, esa lámpara. Como si costara muy cara a veces un foco. Y le dicen, padre, ¿por qué no la repararon? Y el padre ni cuenta se ha dado porque tantas cosas, luego uno, luego el otro, luego se cayó algo, se rompió algo, luego otro, luego otro. Luego por un foco le hacemos la vida
empezar a dar pan. No nos atrevemos nosotros a decir, voy a ayudarle al Padre a reparar ese foco que cuesta 10 pesos ahora, o 5 pesos. Nada me cuesta comprar. En vez de estarle reclamando y diciendo, ¿por qué no ve la iglesia? Y a lo mejor ya reparó otras cosas, ya vio otras cosas, y eso no lo has visto. Y a lo mejor con tus 50 centavos, con tu peso, con tus 5 pesos, pues no alcanzaría para hacer todo lo que tú esperas, que está bien. Pero también hay que hacer conciencia de que somos personas y no verlos como objetos que hay que utilizar. Esa es la mentalidad actual. Los jóvenes desafortunadamente no están muchas veces en la iglesia. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es sentirse bien. Y entonces la iglesia no es un lugar atractivo para jóvenes. Hay iglesias que pueden presumir que tienen 40, 50 jóvenes, pero eso no es nada para la multitud que existen en nuestras colonias de jóvenes, ¿verdad? Y eso hay que repensar. ¿Por qué en mi comunidad, aunque yo diga que está viva, que sean las fuerzas vivas de mi comunidad, por qué no hay tantos jóvenes? Aunque yo diga, es que yo tengo 50, ¿verdad? Eso no es nada para las colonias que hay mucho más. Por lo menos unos 1000 debería de haber. O sea, a veces nosotros nos conformamos en decir, no, pues es que estamos trabajando bien. Es que yo tengo muchas misas, podemos decir en algunas iglesias. Vamos por buen camino. Por eso tenemos que pasar, como dice el Papa Francisco, de una iglesia sacramental a una iglesia que salga a las periferias. Dice, por eso prefiero una iglesia herida a una iglesia que esté en estado de cólera. Porque a veces nos acostumbramos, pues vamos bien, ¿no? Aquí podemos decir, pues vamos bien, vean cuántos somos, ¿no? Pero realmente sabemos que debemos de buscar más. Y más aún que en nuestra familia hay muchos alejados. ¿Cuánto no nos cuesta evangelizar a nuestra propia familia? ¿Verdad? Atraer a nuestra propia familia. ¿Cuánto no nos cuesta? Por eso, entonces, tenemos que aprender a vivir la fe en mi propio ambiente, ¿no? Entonces, dentro de la formación están las dimensiones humana, intelectual, espiritual, comunitaria, pastoral y misionera. ¿A qué me lleva la humana? A tener un equilibrio, a tener plenitud, a tener trascendencia. Dios no nos quiere infelices, mis hermanos, Dios nos quiere felices, realizados, plenos. Por eso el itinerario del discípulo implica ver quién soy, a dónde voy, a dónde me dirijo, por qué estoy aquí. El itinerario formativo es eso, en pocas palabras. Y por eso desde lo intelectual pues tenemos que ver lo cultural, lo bíblico, lo doctrinal, lo teológico. Porque a veces llega a pasar que no sabemos cultura. O a veces tampoco nuestro padrecito a lo mejor pasó de noche su materia de arte sacro. Y había unas casullas preciosas con unos bordados hermosísimos. Ay, pero ya las vio medias sucias. Vamos a tirarlas a la basura. Tiren todo eso que no sirve. Vámonos. Y a lo mejor ahí está
doña Pelos que compró esa casulla y que le costó mucho dinero, muchos ahorros durante un año. Pero llegó el padrecito nuevo y dijo, hay que tirar, porque no sirve. Imagínense cómo se siente doña Pelos. Por eso les digo que es muy importante lo de la persona. El formarme implica ver que somos personas. ¿Verdad? Y también dice que lo doctrinal. A veces no sabemos cuáles son los novicios o las cosas básicas del catecismo, que es muy básico lo que tenemos que aprender. No sabemos ni las virtudes teologales, ni las cardinales, no sabemos ni las obras de misericordia. Pues ¿cómo las vamos a ejercer si no las sabemos? Y entonces estamos en los grupos, nos decimos que somos los formados en la comunidad, pero lo básico de nuestra vida de fe no lo sabemos. No sabemos los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los 10 mandamientos bien de la ley de Dios. Y luego llegan y se confiesan y dicen, Padre, es que yo no peco, no mato, no robo, no violo, soy un santo entonces, ¿no? Entonces a veces le dan ganas de decir al Padre, pero algunos se contienen. Vamos a quitar a la Virgen de allá arriba y te vamos a poner a ti, porque no pecas. A ver, cuando vas al mercado tratas bien a las personas, no dices mentiras, no hablas mal de nadie. ¡Ay, a poco eso es pecado! Entonces, por eso es importante también ver la dimensión espiritual. Tenemos que estar abiertos al Espíritu. El Espíritu a todos nos llama a crecer en la intimidad con Dios. A veces estamos llenos de tanto ruido y decimos, es que Dios no me escucha. Pero ¿cómo no te escucha? No, me ha ido requete mal. Yo no sé por qué Dios es así conmigo. ¿A poco? ¿Pero por qué? Es que tengo todos estos problemas y no sé cómo resolverlos. ¿Ya te has puesto en silencio delante de Dios? ¿Ya te has atrevido a escuchar las opiniones que te dicen las demás personas? Es que yo estaba metida en mi mundo. Pues sí, ¿verdad? Hay que escuchar. Por eso hasta cuando inician los 10 mandamientos dice, escucha Israel. Ya después dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya después vienen los mandamientos. Pero primero hay que escuchar los signos de los tiempos. Es que no hay trabajo. No, pero pues es que tu vida es riquísimo. Mira, y aquí tienes enfrente a las oficinas. Imagínate si tú ofreces ahí una comidita. Pero a veces queremos que todo nos lo den así, peladito y a la boca. Todo fácil. A ver, dame eso. Resuélveme mi vida. ¿Verdad? Y a veces tenemos que aprender a escuchar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y qué yo puedo hacer ahí. Es que mi sueldo no me alcanza. Bueno, ¿qué puedes emprender? De lo que tú sabes, ¿qué puedes hacer? Y entonces por eso nos lleva a ver que no podemos estar solos en el mundo. Tenemos que tener un sentido de comunidad, sociabilidad, un proyecto comunitario para hacer iglesia. Una señora, cuando yo estaba explicando este tema, me dijo, después de que terminamos, Padre, ¿por qué no me dijeron eso antes? Y ahorita ya hizo unos negocios, ¿no? Ahora ya pone a trabajar a otras gentes y ahora ya no le gusta trabajar. Porque dice, Padre, pues es que todos necesitan trabajo. Yo les doy trabajo.
Bueno, y entonces eso nos debe de llevar a una pastoral misionera y ser testigos de Cristo para ser fermentos en él. Entonces tenemos que formarnos para la vida cristiana. Y si no somos cristianos, ¿a quién seguimos? A Cristo. ¿Y a quién nos debemos de parecer? A Cristo. Por ejemplo, a veces da mucho gusto sentarnos a platicar con unas personas. Pero ¿saben por qué nos da gusto? Porque ya tienen asumida en su intimidad la espiritualidad de Cristo. Y por eso nos da gusto, porque nunca nos peleamos ni nos disgustamos. Al contrario, nos resuelven las cosas. Y nos sentimos tan a gusto que quisiéramos estar todo el día con esa persona. Por eso tenemos que ver que la formación implica entonces comprender, celebrar y vivir el Evangelio para construir una iglesia y participar de ese anuncio. Y entonces los ejes de la formación, como ya lo habíamos dicho, es conversión, aceptar al Evangelio, comunión, desarrollar un sentido de pertenencia, apostolado, estar dispuestos a ser enviados. Pero a veces pasa que no. No, yo le hago de todo, padre, pero ahí no. Esas es muy conflictiva. Mis vecinos, son borrachos, mujeriegos, no me dejan dormir, ponen la música a todo volumen. Oye, pero también necesitas ya formar. No, yo ya he tomado un montón de cursos. Oye, pero que te puedes renovar, a lo mejor volver a repetir. Siempre hay algo nuevo detrás de todo. De algo te puedes ir. Ay, no, ya. No de mierda. Ya no estoy para esas cosas. Ya lo que necesito es descansar. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Entonces debemos de planear. Así como nos dicen que en el manualito tenemos que planear la sesión, también tenemos que hacer acciones. Un antes, un durante y un concluir, ¿verdad? Antes objetivos, contenidos. Si esto lo hiciéramos en nuestra vida, créanme que ya la tendríamos organizada y no estaríamos preocupados que, ay, si me va mal, si me va bien. Entonces, durante tenemos que ver que hay necesidad de motivación, de coordinación, de facilitación, de cuidado, de animar, de ejemplificar, de orientar y de acompañar, ¿verdad? Y entonces después tenemos que evaluar, porque si no, pues vamos a seguir como estamos. Porque México es un país muy rico, no lo hemos descubierto. Vienen los extranjeros y aquí se hacen ricos. Solo a nosotros nos gusta estar pobres. Aquí vienen los españoles, los chinos, los japoneses. Tenemos que avanzar. Y nosotros igual. Y les trabajamos, ellos llegan bien pobrecitos. Edificio, ¿qué no puedo hacer? Oye, me renta ese edificio, sí, se lo rentamos. No tenía ni para la renta, pero emprendieron un negocio, les va requete bien. Pero llegaron sin nada. Y a veces si vemos a un mexicano que está progresando, no, ¿cómo mi vecino va a hacer eso? Pues le voy a poner una tiendita al lado. A ver quién puede más. A ver quién es más. Y si me cae gordo, pues más. Luego que abramos pues dos y ya. Entonces tenemos que ver que también existen centros de formación. Dentro de eso están las pequeñas comunidades y la intención es vivir en comunión, tener un testimonio de vida cristiana, vivir el amor, tener una unidad en la diversidad y vivir en la misión. Pero también el Cefalay y otros son instancias de formación.
¿no? Otros cursos bíblicos que son importantes, pero es importante también el Cepalay porque nos da una formación básica. No nada más es la Biblia. Los cristianos nos guiamos por el magisterio, la Sagrada Escritura, la tradición y la experiencia del creyente. Porque si no, pues nos pondríamos como los protestantes, ¿verdad? Mire, en capítulo tal, versículo tal, pero mire, aquí habla de mí. Bueno, es que ahí estás usando la Biblia a tu conveniencia, ¿no? Es que aquí dice que, y nosotros somos así. No. Tú no eres el intérprete de la Biblia. Desde ahí estamos mal cuando alguien empieza a decir, es que fíjese que aquí, y ustedes son así, y nosotros somos así. Y asá, y asá, y acusá. No, eso no es cierto. La Biblia lo dice para todos. No, por eso no tiene un nombre específico. Por eso a veces en la Biblia da lugar a que de los que está hablando seamos uno de nosotros. Por eso a veces no menciona el nombre, porque nosotros podemos ser los partícipes de eso que está diciendo en la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante ver cuáles son los pilares que mueven nuestra fe, ¿no? La tradición, la Sagrada Escritura, el magisterio y la experiencia del creyente. Bueno, pues eso después nos debe de llevar a algo muy importante, que es fundamental y que es el culmen de la vida cristiana, la Eucaristía. Y hay que entender qué es Eucaristía, porque a veces llegan los de comunión y ni siquiera lo saben, y algunos son catequistas y tampoco lo saben. Eucaristos significa acción de gracias. Hay que darle gracias a Dios, porque es de bien nacidos ser agradecidos, y es de mal nacidos ser mal agradecidos. Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, para que lo lean, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces hay ejes para nuestro plan pastoral de la Arquidiócesis de México, y hay destinatarios privilegiados, que son los pobres, los alejados, las familias y los jóvenes, ¿no? Y los medios, pues ese es el testimonio, la religiosidad popular, la oración, la liturgia, la doctrina social de la Iglesia, los medios de comunicación social. Y dentro de eso hay ejes, que es la misión, que es vivir para evangelizar, la nueva evangelización, tener un nuevo ardor en métodos y expresión. Por eso tenemos que ser creativos y no nada más, pues, ay, es que aquí, pues, ser conformistas. Y finalmente tener la inculturación del Evangelio, es llegar a la pluralidad de las culturas. Entonces la formación en la arquidiócesis vemos que es un proceso gradual, ¿no? Un itinerario a recorrer, que ustedes aquí ya lo tienen muy claro, por eso ya no voy a ser repetitivo en eso, porque ustedes aquí lo pueden leer, ¿no? Que es la inicial, ¿no? Que es la preevangelización, que es prepararnos para recibir la buena noticia. El primer anuncio o querigma, que es la proclamación del reino de Dios. Luego la catequesis querigmática o precatequesis, que es anunciar la buena noticia de Dios. La catequesis de adultos, que es promover la conversión. La catequesis presacramental, que es la que nos prepara para la recepción de los sacramentos. Y la reiniciación cristiana, que es el camino que recorremos cuando ya somos bautizados y que sabemos que tenemos que formarnos, ¿no? O sea, el Cepalay sería como un proceso de reiniciación cristiana. Y después viene ya la formación básica, ¿no? La inicial se da en la familia, en la escuela y en la parroquia. Por eso cuando nos llevan a bautizar, papás y padrinos se comprometen a formarnos. Pero a veces llega a pasar que dicen, mira, mijito, ahí va tu padrino de bautizo, tiene 10, 15 años ya el niño, y nunca lo conoció. ¿Y ese
padres, pero nos peleamos una vez. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, después viene la formación básica, ¿verdad? Y aquí es lograr afianzar la conversión y el seguimiento a Cristo de un modo ordenado y flexible, que es lo que se intenta hacer aquí, ¿verdad? Con mucho esfuerzo. Estrella hace mucho esfuerzo y todo su equipo para llevar a cabo esta obra, ¿no? Después viene la formación específica, que ahí sí es, ahora sí, quiero un servicio, Padre. Quiero ser ministro de la Eucaristía, quiero ser del coro, quiero ser del servicio del altar, quiero ser del equipo de liturgia, quiero ser lector, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos saltamos y nos vamos mejorando. Qué bonito es estar aquí. Hagamos 3 cosas. Pero no es que esté mal. Ahora las necesidades es así. Entonces ya estamos ahí. Ahora hay que también retroceder un poquito y hacer lo que nos toca aprender. Y bueno, ya después viene la formación permanente, que es la exigencia de profundizar en cómo somos formados y que somos capaces de formar a los demás también. No nada más es denme. Ahora también hay que dar, ¿verdad? Porque es muy fácil recibir. También hay que dar. Muy bien, entonces, como pueden ver, en el primer ciclo hay que conocer a Jesucristo, en el segundo ciclo hay que hacer una iglesia, comunidad de bautizados, y en el tercer ciclo hay que ser persona humana en Cristo, ¿verdad? Ahora pasamos a la siguiente, por favor. Fuentes de la formación, que no nos lo dice el manual, pero es muy importante tenerlo claro, porque si no nos volvemos protestantes, ¿no? Un católico ignorante, un seguro protestante. Ya estamos fastidiados de eso, ¿no? A veces nos vemos y decimos, ¡ay, no me va a quitar el tiempo! Entonces es la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús, palabra hecha carne, es el Maestro. Fuente de excelencia para el encuentro, guía en el proceso de formación, agua viva que quita sed. Y para eso es importante entonces la oración. Y a veces a algunos pues nos gusta la oración contemplativa, ¿no? Bueno, porque a mí sí me gusta, ¿no? Por ejemplo, yo leo un pasaje del Evangelio, tomo una frase y me quedo ahí y meditando sobre esa frase. ¿Qué dice el Señor? Pues es que a mí me pasó esto. Y aquí me dice la palabra que tengo que hacer esto. Y entonces ya después, eso es importante, entonces la lección divina, ¿no? Por lo tanto, ya después viene el magisterio, que es el medio por el que la iglesia enseña. Es la fuente principal para la formación, el depósito de la fe, que custodia y escucha al servicio de la palabra, pero que también incluye una enseñanza, una doctrina moral, unas costumbres. Y bueno, aquí están constituciones, exhortaciones, catecismo de la Iglesia Católica. En la Iglesia Latinoamericana están las conferencias, que son 5 conferencias. Y luego está lo de la iglesia local, que aquí tenemos el Ecusín. Yo lo quería traer, pero pues no lo he visto, ¿no? Yo nada más lo conozco en forma digital. A mis tiempos ya no le tocó el libro tan bonito y tan hermoso que antes se dictaban grande, ¿verdad? Ahora ya todo está en digital para que se los hubiera presentado, pero es muy importante la Ecusín porque es el resultado de todo lo que se pensó en la arquidiócesis en ese tiempo, que desafortunadamente todavía no se aplica. Pero en la arquidiócesis tenemos tantas cosas tan bonitas que no se aplican. Se quedan en el escritorio. Y a veces es muy fácil hablar desde el escritorio, pues a todos nos gusta.
hablarles de la Escritura. A veces podemos ser grandes escritores, pero muy malos pastoralistas, los sacerdotes también. Podemos ser muy sabios. En el momento de aplicar. Bueno, y entonces esto nos lleva a un itinerario de formación, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, los laicos son los destinatarios de la formación. Como les vuelvo a decir, también los sacerdotes fuimos laicos. Entonces, todos somos destinatarios de la formación. Espero que no me escuchen los padres, no van a Entonces, debemos estar en comunión con la Iglesia en la diversidad de vocaciones, ministerios y carismas. Y somos miembros del pueblo de Dios, sacerdotes, profetas y reyes corresponsables. Lo específico entonces es un carácter secular, donde tenemos que buscar y descubrir los objetivos de nuestra formación, que es descubrir nuestra vocación, porque a veces es lo que no más nos falta. A veces hay personas que están infelices, están molestos con la vida y no se sienten a gusto en su trabajo, en todas partes, les va muy mal, quién sabe qué, quién sabe cuándo, porque todavía no encuentran su lugar y no se han puesto a meditar qué es lo que necesitan. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes de nuestra identidad y de nuestra misión en el mundo. Porque ver los pecados de los demás es muy fácil, pero ver los propios no. Entonces, el camino de la formación básica pues, nos debe de llevar a ser un encuentro con Cristo, una disposición al seguimiento y al compromiso, saber el querigma, todos deberíamos de saber el querigma, que es muy básico, ¿no? El querigma primitivo se sintetiza en conocer a Jesús, que padeció, murió y resucitó por mí. Bueno, aquí ya soy un egoísta, por mí en la comunidad. Porque yo no puedo estar solo en el mundo. De hecho, no podemos vivir solos, porque hasta la misma Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno? Porque pues, ¿cómo nos alimentaríamos? Necesitamos de los demás. Alguien que produzca los alimentos, alguien que se dedique a la educación para formarnos. Necesitamos a alguien que nos haga enojar, porque si no podemos ser felices también a veces. Necesitamos a veces eso, porque si no, el riñón y el hígado no funcionan. Bueno, entonces eso es importante, ¿no? El ver que al final otra vez es el ser, que es ya una conversión, una madurez laical y misionera, un saber, un comprender la realidad y un saber hacer, que es irradiar de la fe. Por eso es interesante eso, ¿no? Lo que dice el cardenal Carlos Aguirre, cuando llegó aquí a esta iglesia arquidiocesana, dijo y puso en un proyecto la iglesia que soñamos construir. ¿Por qué es importante esto que dice? Porque el Papa Francisco, cuando se dirigió a la Jornada Mundial de la Juventud, les dijo a los jóvenes: jóvenes, no dejen de soñar. Eso es lo que les dijo el Papa Francisco. Porque mientras más sueñen, algo alcanzarán. Y si dejamos de soñar, pues no vamos a alcanzar nada. ¿No? A veces llega y a veces podemos tener iniciativas. No, eso no sirve. Bueno, pues si ya te dijeron eso, pues busca otra forma, otra alternativa, pero no te estanques, ¿verdad? No te angusties. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, por favor.
Entonces, en la palabra tenemos que tener una lectura atenta para profundizar. ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Una iluminación, siempre viendo a la persona con la comunidad, y un uso de buscar qué es lo que nos dice, para que nos ayude a la profundización. Pasamos a la... Y ya se acabó. Pero bueno, yo les dejé 2 lecturitas con estrellita, ¿verdad? Y es muy importante que las hayan leído, por lo menos la que yo publiqué, ¿no? Esta lecturita es muy importante. Les voy a decir por qué. Porque a veces nos sentimos atareados y decimos, ¿por qué no me conté? ¿O por qué no se realiza este proyecto? ¿O por qué estamos tan vulnerables? Porque sí estamos muy vulnerables, ¿no? Ya ni podemos salir tranquilos de nuestras casas, no sabemos si vamos a regresar o no, porque hay mucha corrupción, impunidad, secuestros, robos en los camiones, donde estemos. Y hasta ahora el Evangelio nos dijo, no pierdan la paz. Si creen en mí, no pierdan la paz. Bueno, pero es algo muy importante eso. Y entonces yo digo que una formación, mi tesis de doctorado es sobre la formación de los laicos. Entonces yo digo, para que una formación sea plenamente realizable, necesitamos formar laicos resilientes. Y entonces tenemos que... ¿Y quiénes son los mejores tutores de resiliencia? Adivinen. Adivinen. Bueno, sí, pero ¿quiénes son las mejores personas para ser tutores de resiliencia? Están muy lejos del reino de Dios. Y lo tienen así cerquita de ustedes todos los días. O lo tuvieron también cerquita todos los días. ¿Quiénes son los mejores? No, los niños. No son los sacerdotes los que nos... Son los peores tutores de resiliencia, de hecho. Sí, en serio. Yo hice toda una encuesta para llegar a estas conclusiones. Aquí dice que los tutores de resiliencia son los que ayudan a las personas a sobrellevar las dificultades de su vida. Sí, a que una cosa resiliente es que vuelva a su estado original. Ajá. Sí, que sobrelleven las penas o todas las dificultades que tienen. Por ejemplo, en esta contingencia lo que se necesita son muchos tutores de resiliencia. Pero, ¿quiénes creen que son? Abuelos. Nosotros mismos. Las madres de familia. Son las mejores, o quien hace esa función en la familia. Son las mejores tutoras de resiliencia. Entonces, por eso digo, los mejores agentes de evangelización es hacer conciencia a las madres de familia de cómo le hacen, para que desde ahí, desde su experiencia de fe, enseñen a otros a salir adelante. Porque yo les aseguro que si una madre de familia va en el camión donde está subiendo el asaltante y la ve, se baja para que no la vea su mamá, o se sube y se hace como que y yo les aseguro también que si una madre ve que a su hijo lo van a meter a la cárcel, aunque haya visto que su hijo es un delincuente y lo sepa, ella va a decir, mi hijo es inocente. Aunque haya matado a alguien, va a decir, que la gran mayoría
La gran mayoría, porque se hay mamás que no son tan malas, a decir, mi hija es inocente. Y entonces, por eso es muy importante. Perdón, hubo un ejemplo muy claro con una mamá que decía, mi hijo nada más salía a saltar. Porque lo matan, ¿no? Ese era su trabajo. De hecho, así dice, ¿no? Padre, deme la bendición porque tengo que irme a trabajar. Oye, sí, hay que trabajar. Ay, pues aquí nada más le quito a la gente lo que no necesita, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí hubo, padre, hubo la última, apenas no es mucho tiempo que acaba de pasar. Sí, esa noticia que... No, que- pero es otra. No, la señora que entregó a su hijo, que anduvo en la revoltura en el Zócalo, que hubo muchos disturbios y... Por eso digo, son las menos. No, ella fue la que le llevó a su casa al hijo y le dijo a la madre, tú hiciste esto y esto, pues te voy a entregar yo y vas a pagar lo que hiciste. Esa madre Sí, que sí. hizo eso es resiliente. Ajá. Esa madre que hizo eso es resiliente. Entonces, al final vemos que las madres de familia son resilientes. Algunas para bien y otras para mal. Pero siempre van a ver a sus hijos con amor. Aunque los entreguen, los van a ver con amor. Yo les aseguro que esa mamá en algún momento va a visitar a su hijo en la cárcel. Aunque sepa que es un refugiado. Lo entregó porque ya está desesperada, porque realmente se ve una madre desesperada que no ha logrado equilibrar y tener el dolor que ella tiene dentro de ver a su hijo así. Y entonces, si nosotros logramos que las mamás se evangelicen desde ahí, lograríamos maravillas, porque si las mamás empiezan ahí a ver a su hijo alcohólico, drogadito, decirle te quiero, porque a veces no se sienten amados a esas personas, porque es un refugio lo que están buscando, están queriendo salir de su dolor, que al final se están hundiendo más, pero realmente los alcohólicos, los fumadores, los drogaditos, están buscando la forma de salir de sus penas, de sus problemas. Entonces, por eso yo hice este articulito ahí en la Universidad Pontificia de Salamanca, que pues dice, evangelizar en tiempos de vulnerabilidad, trazos para una pastoral resiliente. Entonces son pequeños trazos. Ya en mi tesis ya está más desarrollado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la formación de los laicos? Y una es de la envidia a la generosidad. A veces somos muy envidiosos, por eso el articulito después que les mandé a los que ya están acostumbrados a estar en sus parroquias, les mandé un articulito más chiquito para que no se cansen. Y ahí dice entonces que una de las dificultades más grandes que se tiene en la iglesia es la envidia. ¿No? ¿Por qué ponen la estrellita de coordinadora? ¿O por qué ponen a fulano, a sutano, a perengano? ¿O por qué le dieron a ese padre la mejor parroquia? Yo quería estar ahí. Es que es realmente así, es cuando dicen eso es porque internamente dicen yo quiero, yo. Y a veces tenemos que quitar el yo para salir al tú y nosotros. Porque si no, pues nunca vamos a avanzar. Porque realmente no nos hicimos sacerdotes para juntar cubetas de 50 centavos, ¿verdad? Nos hicimos sacerdotes para servir a una comunidad y tratar de entender
¿Qué es lo que necesitas? Aunque a veces no logramos entender nunca, pasan los 3 años y ya, o los 6, y adiós. Y nunca los entendimos, pero, o apenas estábamos empezando a trabajar y ching, ya te cambió. Y la gente tan feliz que ya estaba con el padrecito. Porque ese padrecito sí quería trabajar. Y luego les llega otro que les apaga todo. No, pues es que yo apenas lo estoy conociendo. ¿Verdad? Y entonces por eso es importante ver que toda formación implica ver que hay procesos. Y así cuando hay cambios de sacerdotes no debería de decir que apenas los estoy conociendo. También dentro de las entregas administrativas, pastorales, debería también de haber una entrega del proceso formativo de la comunidad. Pero ¿cómo lo van a hacer si no sabemos planeación pastoral? Yo nunca he escuchado en la formación permanente de los sacerdotes que se hable de planeación pastoral. Y es muy importante, bueno, es que a lo mejor porque yo me dedico a eso, ¿no? Porque pues, yo estudié eso, teología práctica. Pero yo nunca escucho que, sí, que tenemos que hacer esto y rellenar esto, pero nada más es en rellenar. Que tienes tantos habitantes, que vives esto, que tienes lo otro. Padre, pero si no hay, nada más que la gente no quiere estudiar, no quiere dar. Bueno, sí, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, siempre debería de haber una actualización en la planeación pastoral. Los métodos ya no son los mismos. Ya está ahorita las formas taxonómicas, porque ahora ya se tiene que hablar de taxonomía desde lo que dice Marzano y Kendall en las cuestiones educativas también. A veces los padres deberíamos de conocer de todo, ¿no? Psicología, desarrollo humano, no para quedarnos, sino para transmitirlo a la comunidad. Y si hacemos eso, pues ya seremos realmente personas que ayudan a otras personas y no vernos como objetos. Y por eso yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes la mediten en su casa y sean muy felices, muy contentos, la pongan delante del Santísimo. Tal vez aquí no la puedan contestar porque implica tiempo y pues no estamos apresurados ni nada de eso, ¿verdad? Lo importante es que aprendamos algo, ¿no? La pregunta es, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa de mi vida me encuentro? Ya vimos todos los procesos formativos, que hay la inicial, la básica, la específica, pero ahora, desde mi vida humana, puede ser que yo sea una persona de 40, 60, 80 años, o de 15 años, de 10 años. Pero puede ser que yo a los 15 años ya piense como un adulto. Y puede ser que a mis 40 o 60 años todavía piense como un niño. O como un joven. O como un chavorruco. Porque hay gente que así es. Yo conocí un padre donde estuve mucho tiempo ahí, pero él se sentía joven y se ponía sus zapatos así. Y yo decía, y me decía a mí, ay, padre, pareces un viejo. Y yo decía, ¿por qué me retrataba? No, pues mírame, te vistes como viejito. Sí, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Y entonces, puede ser que así estemos, que ya tengamos 60 años y pues nos sintamos como jovencitos. Y queramos tener una iglesia de jovencitos. A veces hay grupos juveniles que el Señor ya tiene 40, 50 años.
Y ya no quiere salir del grupo de niños. Y todavía se enamora de las de 18. Y se sienten vitales. Yo les voy a decir una experiencia que tuve en España. Llegué a una comunidad que se llama La Encarnación del Hogar de Andaraz. Ahí me encargaron todo durante 2 meses esa iglesia. Pues bueno, eran 5 iglesias. Yo llegué y estaba bien viejito. Estaba en el grupo de los jóvenes. Y le dije, oiga, que usted ya no es joven. Pero tengo alma de joven, padre. Y quería ligarse a las de jovencitas de 20 y todo eso. Y yo le dije, pero ¿cómo hace usted eso, señor? Ay, padre, es que todavía se me... Ya no dije nada, ya no les digo la otra cosa que me dijo, ¿verdad? ¿Usted cree que, aunque es que a muchos a mi edad ya no pueden, pero yo sí? Y pues yo les ayudo a los que no pueden. Entonces yo me quedaba así, ay Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Pero a veces así pueden pensar muchos. Y por eso hay que aterrizar. ¿En qué etapa de mi vida me encuentro? Porque si no, no voy a entender la formación. Porque sí puedo tener, a lo mejor ya cursar la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y sentirme más que los demás. Llega a pasar. Pero realmente en la etapa de mi vida que yo me encuentro, es la de un adolescente, aunque ya tenga 70, 80 años. ¿Verdad? Un adolescente que dice que todavía puede. ¿Verdad? Pasa que, o sea, yo soy de catecismo. Los niños que yo tengo son de 11 años. Están en el proceso de saltar a la adolescencia. Pero eso motiva, porque los niños lo hacen, lo impulsan a uno a pensar de esa forma. O sea, no obligarse a las niñitas, ¿no? Pero hacen pensar para un niño. En alguna ocasión alguien me dijo, mira, cuando tú ya estás grande y tienes un niño, tú vas a volver a ser niño. ¿Por qué? Porque tienes que subir con él a los juegos, tienes que hacer esto, tienes que correr. Eso que usted dice no está mal, está bien. Yo lo digo cuando usted, porque le tocó ser líder de ese grupo, a usted le toca formar. Yo lo digo en el sentido del que no te toca ser líder, no te toca formar, te metes al grupo juvenil como de 60, 70 años y dices que estás ahí porque eres joven y bello, ¿verdad? Porque eres joven y bello. Sí, claro. Entonces, ahí sí, como que hay una desubicación en el espacio y en el tiempo. Una cosa es que, bueno, a mí me asignaron con la coordinadora de catequesis, a mí me asignó un grupo que tiene 11 años. Pues sí, a veces tenemos que regresionarnos para entenderlos. Es una parte, también, yo estudié psicoanálisis de niños y adolescentes. Cuando se tiene en terapia a un niño y a un adolescente, a veces tenemos que regresionarnos a nuestra infancia y a nuestra adolescencia para poder ayudar a equilibrar su proceso psíquico. ¿Verdad? A veces también nosotros podemos estar descompuestos, por eso tenemos que acudir también a terapia, ¿no? Pero si cuando estamos teniendo un caso, pues yo siempre digo, pues todos los psicólogos debemos estar en terapia. Si estoy tratando yo, también yo me debo de meter, porque si no, puedo regresionar también a la otra persona. Pero si ya tuve mi proceso terapéutico, yo por ejemplo estuve 10 años en psicoanálisis. Desde el seminario yo ya estaba en psicoanálisis. ¿No? Entonces ya el médico se desesperó de mí y me dijo, mire, ya lo doy de alta porque eso ya no tiene remedio. Ahora usted tiene que hacer su autoanálisis, tiene que hacer esto y esto y esto porque ya lo sabe.
Cuando tenga paciente, sí tiene que estar en supervisión. Y cuando no tenga paciente, pues ya, ¿no? Haga su autoanálisis. Y para eso es el silencio, ¿no? La misma espiritualidad nos ayuda. Bueno, pues alguna pregunta, duda, comentario. Ya espero no haberlos perturbado más de los que ya están, ¿verdad? Yo así quedé, pero pues, a veces dicen que los libros hacen daño, ¿no? Luego algunos dicen, ay, es que cuando uno termina, dice, el doctor. Yo nada más les digo, unos libros más, unos libros menos. Y somos hermanos. Yo sí conozco a algunos padres que son doctores. Sí, a mí me tienen que llamar doctor, muy ilustre, y quién sabe qué, señor, quién sabe qué, monseñor. No, yo digo que sí está bien los títulos, pero hay que ser moderados, ¿no? Eso sí, están bien, pero hay que ser moderados. A mí me decía un padre de La Mancha, cuando yo me iba a ir a estudiar a Salamanca y no me quería dejar ir, ya casi me reprueba mi examen profesional de la licencia canónica, y me dice, es que tú no te debes de ir, no tienes capacidad. Y cuando llegas a Salamanca yo llegué así con ese trauma y dije, no, es que yo no tengo capacidad. Y me tocó un director de tesis que dijo, todos tenemos capacidad, hermano. Nada de lo humano nos es ajeno. Yo estaba traumado porque aquí me habían dicho que no se podía, que no tenía capacidad, que era casi un tonto, ¿verdad? Un hermano sacerdote llega que me ve y me dice, padre, ya terminé el doctorado. ¿Y eso qué? Sigue siendo el mismo. Así me dice. Pero bueno, de todos modos, yo después aprendí que todos tenemos capacidad y nada de lo humano nos es ajeno. Por eso cuando una persona dice, ay, padre, es que ahora vas a terminar hasta la primaria. Bueno, pero tú tienes un doctorado de la vida. Hay muchas personas que saben aconsejar y no tienen grandes estudios, ¿verdad? Y entonces no podemos ser menos ni más. En la iglesia que soñamos construir, todos debemos de aprender a sumar. No somos iguales porque todos somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Tenemos que tener una unidad en las diferencias. No somos iguales nunca. Porque uno es más carismático, otro es más entusiasta, pero nunca. Pero hay que trabajar en una unidad, en la diversidad de dones y carismas. Pero ninguno es más, ninguno es menos. Todos trabajamos para el mismo proyecto. Todos. ¿Cuál es el proyecto? El reino de Dios. Pero no somos más, no somos menos. Por eso les digo, libros más, libros menos. Pero al final somos hermanos, que debemos de tener un sentido de eclesialidad. Por eso la iglesia es pueblo de Dios. Por eso buscamos la comunión. Si no nos entiende. A mí eso me ayudó mucho, ¿no? Cuando yo le dije a mi asesor de tesis, le dije, es que a mí me dijo mi maestro que yo soy un tonto. No. Nada de lo humano te es ajeno. Si otro pudo, tú puedes. Y a mí siempre me animaba porque dije, no, yo ya no voy a terminar esto porque mire, ya me van a regresar. Y me dijo, no te preocupes. Existe el internet, te puedo digitalizar algunos libros, pero vas a terminar. Yo dije que bueno, eso fue algo que Dios me mandó, se lo agradezco a Dios, Él me ayudó. Y así, nosotros tenemos que buscar, en el lugar en donde nos encontremos, ser formados. Por eso existe la formación permanente.
Y no nada más es quedarnos, sino transmitir, dar. Porque es muy fácil nada más recibir y nunca dar. Ahí tenemos que aprender a dar. A ser felices a los que estén a nuestro alrededor. Un principio, de hecho, de los jesuitas, que a mí me gustó mucho cuando se lo escuché a los jesuitas cuando tomé los ejercicios espirituales de mes, porque antes yo estaba así como perturbado porque decía yo no puedo, yo soy un menso, yo quién sabe qué. Entonces yo escuché que me dijo el padre jesuita Francisco López, me dice, un jesuita no habla mal de otro jesuita, un hermano apoya al otro. Eso es la iglesia en común. Entonces, un cristiano no habla mal de otro cristiano para destrozarlo, ¿verdad? Un cristiano busca que haya un bien para todos. Y todos debemos de ser un bien para todos. Eso debe de ser fundamental. No ponernos constantemente el pie. Porque la iglesia es para todos. Todos debemos de construir una vida en común. No debemos de excluir a nadie, ni sentirnos excluidos, sino tener una corresponsabilidad. Porque a veces le podemos dejar todo al padrecito. Ay, padre, si a usted le toca, es un trabajo. Entonces, como podemos ver, todos nos toca pastorear algo del gran rebaño que Dios da. A todos nos toca pastorear algo porque todos tenemos una responsabilidad. Y siempre, también este padrecito me dijo, nunca debes de olvidar que antes de ser sacerdote fuiste laico. Por eso es muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario, sugerencia? ¿Se durmieron, no se durmieron? ¿Se angustiaron? Los dejé más peor que antes, pero pues ya mi modo. Espero que el Espíritu haya soplado algo. Entonces, que es importante que se formen, ¿verdad? Ya después esto se vuelve más chiquito. Porque siempre tenemos muchas ocupaciones, ¿verdad? Como todos. Pero pues esperemos que no nos ganen las ocupaciones, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Comentarios de su itinerario de formación? Creo que sí se entendió el itinerario de formación arquidiocesano. Sí. Básico, específico y permanente. Bueno, Estrellita, ¿quién es la? Ahí viene nuestra Estrellita. No, vamos a brindarle un aplauso. Hay que recordar que él es el encargado de formación a nivel decanato. Entonces, hay que explotarlo. Hay que explotarlo para que, bueno, nos comparta todo lo que se sabe. No podemos hacerlo en una hora, mucho menos. Pero sí, hay muchas capacidades que necesitamos compartir, definitivamente. Todos somos inteligentes. Todos somos. Y además autor de ese Les voy a dejar este artículo para que le saquen copias por si no lo leyeron. Se lo voy a dejar a Estrellita, se lo voy a regalar a ella para que ustedes le saquen copias. Le puedo sacar todas las copias del mundo. Ahí le sacan copias, ahí quien quiere le encarga unas copias. Y una vez se la manda y se la espera dentro de 8 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es el mismo que nos mandó. ¿Sale? Es el que nos mandó, pero pues ya impreso y ya yo les pongo en el chat. Incluso está mejor imprimir el que les mandé porque ese es como que la letra se ve más diferente. Ah, sí, está más Autografiadas, por favor, las copias. Ay, sería muy bonito. ¿Qué tal si se nos hace famoso? No.
Imagínense dentro de 50 años tener el autografiado. Mira, famoso ya es. Muchas gracias, padre, de Les verdad. agradezco mucho. ¿Sale? Bueno, pues. La tarea, por favor, me la envían a mí y yo me encargo de ¿Cuál es mandarle a la él. persona? ¿Ah, es personal? Entonces queda interno. ¿Esa no va a ser entregada? No, es fuero interno, el fuero interno nunca se... Entonces, ¿qué creen? Esa es la última tarea que la va a revisar nuestro Señor. Es la última tarea, ¿sale? Dentro de 8 días vamos a tener una sesión muy interesante porque va a participar con nosotros Martita Rey. Martita Rey es coautora de los libros, no solamente de este, sino de todo el itinerario. Y la verdad es una persona que también hay que explotar. Esa sí explótenla. Bien. Muy bien. Entonces, a los que están en virtual, es una invitación, por favor, a que vengamos todos, que dentro de 8 días la sesión sea presencial y que sea más larguita. Vamos a salir hasta las 9, porque va a ser la última, ¿sale? Si ustedes se dieron cuenta, el padre tomó el tema 9 y el tema 10. Ajá. Y entonces, Martita Rey va a ser como no recuento de todo el libro, pero va a ser una exposición de cómo la arquidiócesis está caminando con este itinerario que ya nos explicó el padre. Entonces, va a estar muy interesante. Los que están en virtual, ojalá que puedan asistir. Y nos vemos, vamos a tener nuestra última sesión que va a ser celebración, ya para celebrar este itinerario que hemos tenido del libro Llamados, para tomar decisiones acerca de nuestra formación. Y nos veríamos el último día, ahora sí, el último día que se acabe este curso, ese es el 31 de mayo, ¿vale? Muy bien, pues padre. Pues terminamos con la oración, ¿verdad? Sí, y la bendición, por favor, creo que estaba el padre. Y el padre Víctor, que Víctor, ¿no está? nos bendiga. Ah, bueno, no sé. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que recibimos de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. A servir a Dios y a nuestros hermanos podemos retirarnos. Bueno, pues que tengan bonita noche, que descansen en compañía de sus seres queridos. Oigan, último recado, por favor. En la semana van a recibir una llamada de una servidora para felicitarles porque ya entregaron todo o para recordar lo que hace falta. Entonces, tenemos tarea con el Señor directamente. Aprovechemos estos 15 días para ponernos al corriente, aunque sea de la tarea 1. No importa, ¿vale? Padre Natanael, muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, nos vemos dentro de 8 días. Tomen su tiempo porque va a ser de 7 a 9. Dentro de 8 días. Y dentro de 15 días nos vemos en la celebración, que a lo mejor igual va a ser 1 hora. ¿Vale? Muchas gracias.